reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. The children of Israel Toda la comunidad de Israel partió de came Elim into the y desert, llegó al desierto de which is Sin, between Elam entre and Elim Sinai. y Sinaí. On the 15th El day, día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, from the land of la Egypt, comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: the children of Ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto, had died at the cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. But you had to lead us. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Then the Lord El said, Señor dijo a Moisés: I will rain out Yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. and gather their daily Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. to see whether they El día sexto or not. prepararán lo que hayan recogido When they prepare y será el doble de lo que recojan a diario. as much as they gather on the Moisés dijo a Aarón: Moses said to Aaron, Di a la comunidad de los israelitas: children of Israel, acérquense al Señor, que ha escuchado sus murmuraciones. when Aaron announced Mientras Aarón hablaba a la asamblea, children of Israel, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. Lord appeared in the cloud El Señor dijo a Moisés: to Moses and said, He oído las murmuraciones de los israelitas. Tell them, Diles de mi parte: al atardecer comerán carne, in the morning por la mañana se hartarán de pan, para que sepan know that que yo soy el Señor Dios Dios de ustedes. quail Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa evaporate de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es did esto? not know what it was. Pues no sabían lo que era. Moses told them, Moisés les dijo: this is the bread es el pan que el Señor les da de comer. Verbum Domini. The Lord gave them bread. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. They tempted God and Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. yes, they spoke. Hablaron contra Dios. Can God speak? ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio pan del cielo, Yet he commanded pero dio orden a las altas nubes, doors of heaven, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, and gave them. les dio un trigo celeste. El Señor les dio pan del cielo, Man ate the bread of y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la altura, hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio pan del cielo, and he rained meat upon hizo llover carne como una polvareda, like the sand of y volátiles como arena del mar. which fell in the midst. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. El Señor les dio pan del cielo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, the seed is the word of God, Christ is the soul. La semilla es la palabra de Dios, Cristo es el sembrador.
Todos los que acuden a Él tendrán vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. On that day, Jesus went out. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Such large crowds, Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. and the whole Se crowd. sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. And he spoke to them at length. Les habló mucho rato en parábolas. A sower went out. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Birds came, Vinieron los pájaros y se lo comieron. fell on rocky. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. But some El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. whoever has ears. El que tenga oídos, que oiga. Veteran Domini. Jesus taught Jesús enseñaba mediante parábolas, pictures and stories that representando imágenes, historias, situations from vívidas ilustraciones utilizando situaciones familiares a su audiencia que capturaban sus imaginaciones. parable relating common Jesús utilizaba parábolas utilizando imágenes comunes representando vida normal o típica. material of the parable El material familiar de la parábola solía capturar la atención de los deeply que escuchaban a Jesús y los atraía story. a la historia. But his parables often took a twist. Pero sus parábolas a menudo tenían un giro, presentando algo totalmente poco característico para aquella época o lugar. Unrealistic segment. Este segmento irrealista de la parábola usualmente era el punto clave de enseñanza. Now the people of Galilee would have La gente de Galilea hubiera entendido acerca de semillas y terrenos y lluvia, el sol y la cosecha. Así que Jesús utiliza exactamente esas cosas que eran conocidas al pueblo para explicar los misterios del reino mediante la parábola del sembrador y las semillas. parable Esta parábola on the principle of funciona bajo el principio del giro inesperado. kinds of soil were Los all 4 tipos de terrenos eran muy típicos para el granjero palestino. No había would know them. granjas como las conocemos hoy en día. Todos vivían en una aldea donde estaba la fuente principal de agua y luego caminaban hasta su parcela y solían ir a cultivarla. Edges of the fields would become so beaten down they would be almost as hard Las sendas que usaban para caminar estaban tan pisoteadas que eran casi tan duras como la roca, eaten up by the bird. y las semillas que caían ahí Much of the farm permanecían en la superficie y se las comían los pájaros. La mayoría de la superficie de Palestina estaba of the soil constituida de una capa de roca a poca profundidad del terreno superficial. Así que las semillas que caían ahí solían morir por falta de cut off. humedad, por el sol, donde la roca no permitía que echaran raíz. Y la imagen de los espinos también hubiera sido familiar para la audiencia de Jesús. Pero también había terreno fértil. Eso también era típico. La mayoría de los campos tenían cierta cantidad de tierra que naturalmente era bueno o a través de trabajo difícil lo habían vuelto productivo. Y era ese terreno que llevaba a los granjeros a esperar la posibilidad de una buena cosecha. The unrealistic part La parte irrealista de esta parábola size viene of the
crop. tiene que ver con el tamaño de la cosecha, del terreno fértil. Una buena cosecha en Palestina en aquellas épocas antiguas se consideraba 10 veces más. Description of the harvest La descripción de Jesús de la cosecha es de 100 veces más, 60 o 30 veces más. stun his listeners. El propósito era asombrar a los que lo escuchaban. Una cosecha tan abundante no hubiera sido posible. But then Jesus, Pero entonces Jesús explica la parábola a sus discípulos. he is the sower. Él es el sembrador. Seed is the word La semilla es la palabra de Dios. of soil. Y los tipos de terreno son la gente, nosotros. The hardened path El camino duro es la persona que escucha la palabra del reino without understanding it. sin entenderla. And the evil one Y el maligno, representado por los pájaros, viene y se roba lo que ha sido sembrado en el corazón de esa persona. rocky ground. El terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe Great joy. y lo hace con gran alegría, But he pero no tiene raíces. when tribulation Y cuando la tribulación o la persecución o la distracción viene, immediately él inmediatamente se pierde. thorns, well, that's one Y los espinos son aquellos que escuchan la palabra, pero la ansiedad o el atractivo de las riquezas o la vida material to him. estrangulan la palabra en él. Pero el terreno fértil, esa es la persona que escucha la palabra, Stands it la entiende or bears. y por lo tanto da abundante fruto. Was proclaiming that Jesús everybody would proclamó que aunque no todos habrían de aceptar el mensaje del Evangelio, aquellos que sí, would be spectacular. para ellos el resultado sería espectacular en sus vidas, Any human. más allá de toda imaginación humana. There's different ways of Hay accepting, diferentes formas de aceptar la palabra de Dios and they produce different y kinds. producen diferentes tipos de fruto. There is the prejudice hearer. Tenemos el que escucha con prejuicio, que tiene una mente cerrada y un alma cerrada. Tal persona, a esa persona no se le puede enseñar a menos que cambie su forma de comportarse. Want to hear. Then there's the person Y who luego tenemos la persona que es superficial. he or she fails to think Esta things persona no piensa bien las cosas, they lack depth. les falta profundidad. They initially respond Inicialmente pueden responder con una reacción emocional, pero cuando pasa, su mente to something se else. distrae a algo Another type of diferente. hearer is the person who Otro tipo sería la persona que tiene muchos intereses, who lacks o- the ability to hear pero a quien le falta la capacidad de escuchar o entender lo que es verdaderamente importante. Tal persona too busy. está siempre demasiado ocupada para rezar, demasiado ocupada y preocupada para estudiar, para meditar sobre la palabra de Dios. May work so hard Puede que esa persona trabaje tanto que esté demasiado cansada para siquiera pensar en otra cosa, their work. sino su trabajo. Then Luego there's the one tenemos a whose mind aquel cuya mente y alma está abierta. such a person is willing Tal persona está dispuesta a escuchar, is willing to learn. está dispuesta a aprender. She is never too Esa persona nunca es demasiado soberbia o está demasiado ocupada para meditar on the word. sobre las palabras de nuestro Dios They listen en and want to Cristo. understand. Escuchan para poder entender, Listen to escuchan embrace the para word of God. acoger la palabra de Dios y entregarse a su santa voluntad. Now God gives grace to those Dios who da gracia a aquellos que tienen hambre de su palabra, may understand it, para que entiendan su voluntad, tengan la fortaleza para vivir según ella. Now, Ahora, we may be tempted puede que nos veamos tentados to the different a mirar las diferentes partes de esta parábola is aisladas, exclusive to the other. que una excluye a la otra. But just as a Pero así como encounter all el types of granjero soil for planting, que encuentra todo tipo de terrenos para sembrar, ¿acaso no somos nosotros todos los tipos diferentes de terrenos en diferentes momentos? Los diferentes tipos de terrenos representantes de la condición de nuestras almas. Cesarius, quoted into San Cesario, citado en la meditación de Magnífica de hoy, aptly uses the parable utiliza muy aptamente la parábola del sembrador y las semillas para comunicar, en el caso de nuestras almas, of vices should vicios, que los vicios deben ser and virtues arrancados de raíz y las virtudes deben ser sembradas. La soberbia debe ser arrancada humanity y la humanidad sembrada. is thrown away. La avaricia debe ser
botada y la misericordia guardada. despised. La disipación debe ser detestada, la castidad amada. As you cannot plant Así como no se pueden sembrar cosas buenas en un terreno, a menos que uno quite lo que es malo, cannot plant the tampoco holy se shoot puede of virtues plantar in your soul, los buenos vástagos de la virtud en el alma, a menos que saquemos los espinos of vice. y las malas hierbas del vicio. Now, a saint who El santo que epitomiza lo bueno, el terreno bueno y fértil, es San Charbel Makhlouf, cuyo memorial celebramos hoy. he is a saint of Él es Maronite santo del rito maronita, uno de los Eastern Catholic 23 rites. ritos de la Iglesia Católica Oriental. Él nació mayo 8 de 1828 en una aldea en el norte del Líbano. Se crió dentro de una familia muy religiosa In the Catholic y fue criado dentro de la fe católica cristiana. by the Fue inspirado por a monastic form of life. la forma de vida asceta y monástica practicada por los ermitaños solitarios del monasterio cercano de la orden maronita libanesa. Early on in his life, Y muy de joven deseó a monk volverse monje. frequently withdrew to Frecuentemente se retiraba a una gruta dedicada a la Santísima Virgen María para rezar y meditar, a veces durante el día entero. in the year 1851. En el año 1851, His Christian name. Yusuf, que era su nombre cristiano, se incorporó a la orden maronita libanesa y escogió el nombre Charbel. Files of Y tomó votos religiosos de obediencia y pobreza y castidad. November 1853. Noviembre de 1853 y fue ordenado sacerdote en julio de 1859. Single-minded. Fue Single-minded muy dedicado pursuit en su spiritual. búsqueda de la perfección espiritual. Now, after spending 16 Después de pasar 16 años como monje monastic community en una comunidad monástica del monasterio, el santo pidió formalmente ser ermitaño. Ingresó a la ermita en febrero de 1875. Fue donde permaneció el resto de su vida. and after spending 20 Después de pasar 23 años como ermitaño en oración, fue a su descanso eterno la víspera de Navidad de 1898. several months Varios meses después de su sepultura, began to shine from his empezó a brillar luz de su sepulcro. approval of church authorities. Después de la aprobación de las autoridades de la iglesia, su cuerpo fue exhumado y se encontró que era incorruptible Examination showed that his body transpired y su cuerpo transpiraba sangre y agua. Now the news of this Las miraculous noticias de esta condición milagrosa del cuerpo de santos se propagó por toda la región to the y monastery muchos acudieron al monasterio buscando la intercesión de este santo. and reports of Y physical reportes de sanaciones físicas y espirituales comenzaron a ser numerosas church. y comenzaron a ser examinadas por la iglesia. En enero de 1965, a la conclusión del Concilio Vaticano II, San Charbel fue beatificado por el Papa San Pablo VI y ha sido la única persona en ser beatificada al final del concilio. Esto trajo gran alegría y celebración no solo a la orden maronita libanesa, sino a toda la Iglesia Católica, quien testificó este evento monumental. Saint Charbel was San subsequently Charbel canonized by posteriormente fue canonizado nuevamente por el Papa San Pablo VI, octubre 9 de 1977. the first Maronite Fue el primer santo maronita formalmente canonizado en Roma. over the years. The fame of Durante- Saint Charbel has spread. Durante los años, la fama de San Charbel se ha propagado por el mundo entero, con múltiples sanaciones y milagros atribuidos a su intercesión. Many people continue Muchas to personas continúan buscando las oraciones de San Charbel para la sanación de cuerpo y alma y para la transformación de sus vidas. Saint Charbel led San Charbel vivió una vida muy austera como ermitaño. emptied himself Totalmente se entregó vocation, en súplica y contemplación a nuestro Señor. beauty of the La saint, verdadera belleza del santo era su deseo y su voluntad, su disposición de buscar la perfección espiritual en mansedumbre, humildad, misericordia, paz, alegría from this life. de esta vida. His austerity Su austeridad put him on the path of lo puso por la senda de la serenidad perfecta y felicidad verdadera. Pope Saint Paul Como el Papa San Pablo VI
indicó en su homilía para la canonización de San Charbel, in the unique mystical body of en el singular cuerpo místico de Cristo. San Pablo dice, los carismas son numerosos y diversos, respond to different corresponden a diferentes funciones, cada una de las cuales tiene su lugar indispensable. we need people Necesitamos personas que se ofrezcan como víctimas para la salvación del mundo who are freely accepted y libremente aceptan penitencia en incesante oración de intercesión, Moses on the como Moisés sobre el passionate monte, search for the absolute. en la búsqueda del absoluto, testificando que Dios vale la pena alabar y amar por sí mismo. Lifestyle of Saint El Charbel estilo de vida de San Charbel y estos monjes y ermitaños religiosos proposed to all no es propuesto a todos charism, como but imagen de carisma, sino in a radical en un estado puro, de forma radical, encarnan el espíritu del que ningún fiel de Cristo es dispensado. exercise functional Ejerce en función de lo que la Iglesia no puede realizar sin ellos. Saint John Paul El II Papa San Juan Pablo II dijo en cierta ocasión que la Iglesia debe respirar con dos pulmones: the Roman Rite of the el rito romano en la Iglesia Católica Occidental y el rito oriental de la Iglesia Católica Oriental. day, Hoy, the celebration la celebración del memorial de San Charbel verdaderamente nos une con nuestros hermanos cristianos maronitas. we celebrate Y al celebrar y contemplar sobre este gran santo y al pedirle que rece por nosotros, así como nosotros rezamos, pray for San Charbel ruega por nosotros.